cada uno, eliminar la individualidad. La individualidad es buena, la individual es fuente de creatividad, es fuente de discusión, es fuente de crecimiento. Luego tenemos que luchar por, manteniendo la individualidad de cada uno de nosotros, ser capaces de eliminar el individualismo, que significa ser capaces de trabajar con los demás, que pasa por ser generosos, por confiar en nosotros. Uno de los grandes déficits del sistema educativo es la carencia de confianza. Y eso le aplica a todo. Y necesitamos, y creo que se está haciendo bien, que el sistema confíe en las escuelas, que la Secretaría de Educación confíe, ¿no?, que los responsables administrativos y políticos confíen en las escuelas y confíen en los docentes. Necesitamos que los rectores confíen en sus docentes. Necesitamos que, como docentes, confiar en nuestros compañeros y no desconfiar de ellos. Y, sobre todo, necesitamos confiar en nuestros alumnos. También lo decía el señor alcalde, es importantísimo trabajar la confianza de nuestros alumnos. Probablemente sea lo más que tenemos que hacer, garantizar que cuando salen de nuestra institución mantienen la confianza en sí mismos de que van a poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Si algo sabemos es que el mundo que nos espera es un mundo que va a reclamar muchísimo aprendizaje a lo largo de la vida. Por tanto, tenemos que garantizar que nuestros alumnos salgan con la autoconfianza suficiente para saber que pueden enfrentar esos retos, que pueden seguir estudiando. Cada vez que un alumno se nos va fracasado antes, estamos eliminándole la confianza y, por tanto, le estamos de alguna manera robando el futuro. Entonces, la idea fundamental que les decía casi desde el principio es que tenemos que trabajar por ese gran aspiracional que es constituir las escuelas como comunidades de aprendizaje profesional, como comunidades profesionales de aprendizaje, transformando esa cultura que todavía impera del individualismo por una cultura de la colaboración y entendiendo que la escuela es un dispositivo de aprendizaje para todos, para nuestros alumnos, pero también para nosotros. Transformar esa cultura escolar en una cultura de la colaboración. He puesto varios adjetivos, pero todos son importantes. La cooperación, la confianza que les decía, la complicidad entre los docentes, el apoyo mutuo entre docentes que a veces escasea, la tolerancia profesional y, si me permitís también, el cuidado personal. Eso es la cultura que necesitamos en las escuelas hoy para encarar los retos que tenemos. Pero esta cultura de la colaboración tampoco se alcanza por mandato administrativo. No puede llegar la secretaria o la ministra y decir ahora a colaborar, ahora trabajaremos de esta manera, con grupos de esta otra manera, porque eso de nuevo no va a funcionar. Luego tenemos que hacer más cosas en ese cambio de cultura escolar que nos permitan trabajar, ¿no?, facilitar esa cultura colaborativa. Todavía en nuestras instituciones pensamos demasiado en esta idea de mi aula, mis estudiantes, mis disciplinas, por tanto, mis problemas, y ahí empiezan todos esos problemas de estrés, desmotivación, sobrecarga que todos experimentamos. Y eso tiene que ver con muchísimas cosas, pero tiene también que ver con las propias estructuras de las escuelas. Las escuelas no están preparadas, no están organizadas para que podamos trabajar de manera colaborativa. Las estructuras organizatorias de las escuelas no están creadas para favorecer el trabajo colaborativo. No hay espacios para trabajar colaborativo, no hay tiempo para trabajar con los compañeros, no hay incentivos para trabajar con los compañeros. Al revés, está todo hecho en esta idea de clases individuales, muchas veces tremendamente cerradas, fragmentadas por disciplinas, con una creciente cada vez más especialización. Todo esto, unos horarios tremendamente marcados, docentes que no tienen tiempo para verse más que cuando están en clase, es decir, una muy poquísima permanencia en centro más allá de las horas lectivas. Todo está configurado para dificultar precisamente eso que estamos diciendo que es la gran innovación pendiente, que es cambiar la cultura escolar hacia una cultura de la colaboración y del trabajo junto. Son, ¿no?, normalmente espacios inhóspitos para el aprendizaje colaborativo, si me permiten. Por muy bonitas que sean, esa fragmentación que no solo es física, sino que también está en los currículums, en la manera de evaluar, toda esa, y que también experimentamos en otras estructuras, y cuando las rompemos vemos las sinergias que se logran. Todo está hecho para favorecer no lo colaborativo, no el trabajo con otros, sino el aislamiento, la privacidad. Insisto, no nos lleva a ningún lado en la complejidad en la que estamos ahora mismo. Por tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y ahí sí que le compite no solo al rector y a los coordinadores, sino también a los responsables administrativos, a nuestros gobiernos, tenemos que actuar para cambiar los contextos organizativos en los que el aprendizaje está sucediendo. No podemos separar aprendizaje de contextos organizativos. Tan importante es una cosa como la otra. Insistir solo en que las cosas se cambian desde
mejorar las metodologías, mejorar las evaluaciones, mejorar el desarrollo profesional. Insistir solo en eso también nos lleva al fracaso porque no estamos dando el lado contrario, que es cambiar las condiciones de trabajo, cambiar los espacios de trabajo para que se puedan generar. Diseñar al fin las escuelas, insisto, para que sean comunidades de aprendizaje. Y una comunidad de aprendizaje es un lugar donde no solo aprenden, entendemos todos que no solo aprenden los estudiantes, sino que aprenden también, y esto es fundamental, los docentes. Les decía, los directores, cuando más inciden en el aprendizaje de sus alumnos es cuando generan las condiciones para que sus docentes puedan desarrollarse profesionalmente, puedan aprender. Y esto les compete a muchísimas personas, pero desde luego nos compete a nosotros. Depende también de nosotros, de los docentes y de los rectores, individualmente y por supuesto en equipo y en grupos, crear esa cultura escolar que favorezca precisamente esa reestructuración de las organizaciones que permitan ese trabajo conjunto y colaborativo. Necesitamos de alguna manera reprofesionalizar, como les decía, la docencia y la dirección escolar. Las dos necesitan un proceso profundo de reprofesionalización o de reconfiguración importante. Y lo primero que tenemos que hacer para reprofesionalizar es luchar contra aquellos, y son muchas las voces, que en el mundo en el que vivimos dicen, si total, ser docente, meterse en un salón de clase es algo relativamente sencillo. Luchar contra aquellos que quieren simplificar la complejidad del acto de enseñar y de educar, que, insisto, es probablemente de los más complejos que hay ahora mismo, de las profesiones más difíciles, más complejas, más laboriosas, muchísimo más, desde luego, de lo que pensamos, lo que piensan los que no están ahí metidos. Por tanto, el primer paso para reprofesionalizar es dar las garantías, dar el derecho, oponerse a todos aquellos que simplifican nuestra labor. La segunda tarea tiene que ver con aumentar el capital profesional. Ese concepto de Michael Fullan que dice que al fin y al cabo está compuesto de tres partes. Capital profesional de una persona y de una escuela como no solo conocimientos, no solo capacidad de decisión, es decir, lo que te da la experiencia, sino también lo que él llama capital social. El capital social de un docente, de una escuela, es la capacidad que tiene un docente y una escuela en interaccionar con los demás. Trabajar por la reprofesionalización de la docencia es no solo mejorar la formación metodológica, pedagógica y en disciplinas de nuestros profesores, no solo mejorar su capacidad de actuación en las aulas con ese capital decisorio, ese capital de tomar buenas decisiones en los momentos correctos, sino también trabajar de muchas maneras para aumentar ese capital social individual de cada uno y colectivo de la escuela, porque todo lo que no pase por un aumento de esa capacidad de trabajar con los demás, de ese trabajo con los demás, también está condenado al fracaso. Y pasa también, transformar la educación, como, y estoy casi terminando, como les planteaba al principio, pasa por tanto por aumentar la cantidad, y esto es un buen foro para hacerlo, la calidad, que también es un buen foro, de las relaciones que tenemos entre los profesionales, entre los centros, creando redes de docentes, redes de profesionales. Hay una idea que creo que es fundamental, que es crear redes de docentes, crear redes de escuelas, crear redes de instituciones educativas, que desde la interacción, desde el intercambio, desde el apoyo mutuo, a veces si se puede, y para eso las políticas públicas son tremendamente importantes, facilitando la movilidad puntual de los docentes entre escuelas para aprender de otras, facilitando proyectos de transformación que busquen soluciones concretas a las realidades de cada escuela. Ese es el punto en el que creo que tenemos que trabajar y en el que hay una labor que nos corresponde a nosotros, pero hay una labor que también es importante desde las políticas públicas de educación. Pasa por convertir, e insisto otra vez más en esta idea, o por reconstruir o por rediseñar nuestras escuelas como comunidades de aprendizaje para todos, como comunidades profesionales de aprendizaje. Y pasa, y aquí es donde creo que está la clave de este gran proyecto en el que estáis todos inmersos, pasa por comprender que el capital educativo y el capital cultural de una ciudad es el combustible, es lo que nos va a permitir el bienestar y la riqueza del mañana. Eso es lo más importante que puede tener una ciudad. Eso es donde tiene que meter toda la inversión, en desarrollar hasta el final el capital educativo y el capital cultural de su ciudad, porque eso es garantizar el futuro para nuestros hijos. Y eso creo que es la línea fundamental. Pasa en el fondo por entender, como decía Mónica, que la educación nos pertenece a todos, nos incumbe a todos, nos afecta a todos, que todos en el fondo estamos afectados en el buen sentido de la
palabra, por la educación. Y pasa por poner todos los recursos y todo el potencial que tiene una ciudad, todos los activos que tiene una ciudad, esos activos educativos que está llena una ciudad, todos al servicio de la educación de todos los ciudadanos, sin olvidarnos de nadie. Pasa por convertirnos en una gran comunidad de aprendizaje, o si me queréis, me permitís un poco la licencia, jugando con el lema, pasa a convertir a Cali en una ciudad del aprendizaje. Termino con 4 ideas más o menos repetitivas, pero la primera es que estemos calmados, que tengamos la pausa, el tiempo y la confianza, y que todos entendamos que el proceso en el que nos hemos metido es un proceso complejo, lento, que no va siempre hacia adelante, que habrá pasos hacia atrás, que no se puede entender desde esa lógica de la ingeniería, de lo técnico, de los manuales, de los procesos perfectamente marcados, que habrá contratiempos. El proceso de cambio en el que nos hemos metido es complejo para todos, para cada uno de vosotros, para vuestras instituciones, para la alcaldía. Es un proceso gradual, espiral, insisto, que iremos para atrás. Y por tanto nos tenemos que dar tiempo, tenemos que darnos tiempo porque las cosas necesitan su tiempo. Segunda idea fundamental, que tiene que ver con el título de nuevo. La escuela es un factor de transformación o un factor de exclusión. Y ni una cosa ni la otra, una cosa o la otra, disculpen, dependerá de lo que hagamos nosotros. La escuela nunca es neutra. Estar en una escuela nos marca. Y que sea una escuela transformadora, que nos transforme como personas, que transformemos a su vez la sociedad, o que seamos un lugar de exclusión, de reproducción, de no inclusión de todos, depende en gran parte de lo que hagamos todos los que estamos aquí hoy. Abordar los retos, e insisto, son grandes y todos los vivís a diario de la educación, pasa por hacer una apuesta decidida por mejorar. Es la idea fundamental que quería transmitirles, que entiendo que todos la comparten, la colaboración entre los colegas, entre los docentes. Un colegio, la palabra colegio viene de colega, de estar con los demás. Y un colegio, si me permiten un poco el juego de palabras, es lo menos colegial muchas veces que existe en estos momentos. En un colegio no trabajamos con los colegas, trabajamos desgraciadamente demasiado individualmente. Debemos recuperar esa idea de colegio como el lugar de encuentro de los colegas, como el lugar de encuentro de los profesionales de la educación. Por tanto, lo que hagamos, y eso le compete a la alcaldía, pero le compete a los rectores, le compete a los coordinadores, le compete a muchísimas instituciones, tiene que ser para favorecer esa cultura de la colaboración. Y eso se favorece dando tiempo para trabajar juntos, y esto es difícil porque son recursos al final, dando espacios para trabajar juntos, dando ayudas para poder planificar de manera cooperativa, para poder intercambiar proyectos, para hacer proyectos con otras instituciones, para hacer proyectos con otros docentes, dando estímulos también para la innovación. Muchas veces la innovación se nos dice, innoven ustedes, cambien las cosas, mejoren sus prácticas, pero apenas tenemos realmente estímulos para la innovación. Luego, dar estímulos al cambio, a la innovación, a ese cambio de cultura escolar es fundamental. Decía John Dean en un libro clásico sobre la cultura escolar en los años 80, que los docentes somos muy poco dados a compartir los éxitos y somos mucho más dados a situarnos en los problemas, en las cosas que nos salen, a compartir las dificultades. Y yo creo que lo fundamental, y con eso más o menos voy terminando, es que debemos recuperar ese optimismo perdido, ese optimismo de que lo que hacemos es importante, de que lo que hacemos transforma la vida de las personas. Tenemos que hacerlo a través de compartir los éxitos, a través de compartir, como vamos a hacer a lo largo del día y mañana, la visibilización de las buenas actividades, las buenas prácticas educativas. Tenemos que hacerlo visibilizando los buenos centros educativos, tenemos que hacerlo estimulando, una vez más, y apoyando todos aquellos programas que mejoren la educación. Tenemos que hacerlo intercambiando soluciones, intercambiando también muchas veces problemas. La tarea de enseñar, como les he dicho varias veces, es hoy más compleja que nunca, pero desde mi punto de vista, con esta mirada optimista que yo siempre tengo, es también más estimulante que nunca. Creo que tenemos, o que estamos en el mejor momento para ser educadores. Y en un mundo que muchas veces es el mundo educativo, el mundo al que nos referimos, o que se refiere a nosotros, un mundo lleno de miradas catastrofistas, a mí me gusta recuperar estas dos palabras de mi amigo Axel Rivas cuando dice: necesitamos más que nunca
nunca, esperanzas, como decía Freire, practicables e inspiraciones que sean alcanzables. No tanto buenas prácticas, que no sé si funcionarán en mi contexto, pero sí esperanzas que sean posibles de hacer e inspiraciones, como vamos a ver y estamos viendo pegadas en la pared, que sean alcanzables. No podemos, ninguno de nosotros, predecir el futuro, porque sobre el futuro no tenemos ningún dato, pero sí podemos, y también lo decía el alcalde, y ahí me quiero subir, soñarlo, podemos imaginarlo, podemos proyectarlo cada uno de nosotros, individual, insisto, una vez más, colectivamente. Podemos construir la utopía, no como aquello que no es alcanzable, sino como aquello que nos lleva a andar, aquello que nos lleva a alcanzar los proyectos, aquello que nos permite imaginar visiones de futuro valientes como la que se está apostando aquí, también coherentes, insisto, inspiradoras y, por supuesto, que se puedan llevar adelante, practicables, realistas. Decía Freire, y me parece que es una frase que nunca debemos dejar de repetir, la afirmación de que las cosas no pueden ser de otro modo es odiosamente fatalista, pues decreta que la felicidad le pertenece solamente a aquellos que tienen el poder. Y él decía, las cosas no son así, están así y podemos cambiarlas, ¿no? Jugando con esa riqueza que nos da el español de poder decir, las cosas no son así esencialmente, sino que están así, solo están así y por tanto si están así son modificables y podemos cambiarles. Termino, muchísimas gracias, les dejo con una cita, con una anécdota que contaba Eduardo Galeano, para que la lean ustedes, cuando una vez alguien le preguntó, maestro, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió, esencialmente, sirve para caminar, para saber hacia dónde tenemos que ir. Muchísimas gracias, que pasemos un buen foro.